La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia, aquí disfrutando de un tintico colombiano bien delicioso, bueno hasta la última gota. Bienvenidos a nuestro tiempo de Confraternidad Cristiana La Floresta, versión digital. En esta oportunidad vamos a disfrutar del tema el poderoso gerundio de la fe emuná. El poderoso gerundio de la fe emuná. Recordemos el significado pictográfico del concepto emuná en el Antiguo Testamento, que dice así: el verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios, de su palabra, con sus brazos extendidos. No nos cansaremos de repetir semejante definición que amplía mucho nuestro concepto de fe. Vamos a mirar en esta ocasión, en esta oportunidad, cómo es el gerundio de la fe emuná. En esta oportunidad vamos a mirar Marcos 11, 12 al 26. Nos dice así el texto sagrado. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios, tened fe emuná. Él maldijo un día la higuera y al otro día, cuando pasaban, estaba seca hasta sus propias raíces. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo dice, va a suceder, le será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya habéis recibido y os serán concedidas. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Vamos a orar. Señor de los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Permite que sea cortante, Señor, como espada de doble filo, para que escriba un renglón más de su voluntad en nuestras vidas. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por cada amigo, cada amiga que nos sintoniza en nuestra señal de YouTube Confra Floresta Predicando de manera digital. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Parece ser que el gerundio en nuestra lengua española no tiene la fuerza que tiene en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, el gerundio de las palabras que terminan en ando, endo, indo, es muy fuerte. Tiene unas connotaciones impresionantes y van de la mano de la fe emuná. Mientras que nosotros, con esta cosmovisión occidental, con esta cosmovisión latina, influenciada por la cultura griega, por la cultura romana hasta el día de nosotros hoy, y la influencia española, vivimos casi solo el presente. Para nosotros el pasado no tiene mucha importancia y el futuro sí que menos. Nosotros como latinos vivimos el presente nomás con una actitud sanguínea impresionante, y comemos y bebemos porque mañana moriremos. Y el vivo al baile y el muerto al hoyo, y una cantidad de conceptos que nos dan a entender de que solo vivimos el día a día. Pero la fe emuná es una fe basada en hechos pasados, se inspira en el presente y tiene efecto de gerundio hacia el futuro. Aquí estamos frente a un relato donde Jesús, de una manera impresionante, nos va a enseñar lo importante que es perseverar, estar constantes y no bajar la guardia. Hay dos partes en este inusual incidente de la higuera: la maldición de la higuera, la limpieza del templo. La maldición de la higuera fue una parábola significada, relacionada con la limpieza del templo. Es interesante que van caminando los discípulos con Jesús
Y cuando van hacia el templo, se encuentran la higuera, Jesús tiene apetito, quiere buscar higos en ella, no los encuentra, la maldice, siguen hacia el templo, Jesús se encuentra en el templo a toda esta gente comercializando, convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones, como él mismo se los afirma, los saca en pellones, hace un rejo de látigos y empieza a castigarlos y a sacarlos y a tumbar mesas, a voltear mesas. Y cuando todo este acontecimiento pasa, vienen de regreso y ahí es cuando Pedro ve la higuera que Jesús maldijo totalmente seca. Y sigue diciendo el relato, la maldición de la higuera fue una parábola escenificada relacionada con la limpieza del templo. El templo era un lugar de adoración, pero la verdadera adoración había desaparecido. La higuera prometía frutos, pero no producía nada. Jesús manifestó su enojo por las vidas religiosas sin fruto. Si andamos mostrando religiosidad, pero no le ponemos en acción en nuestras vidas, seremos como la higuera que se secó y murió. La fe genuina tiene un gran poder. Pídale a Dios que le ayude a producir fruto para su reino. Van de la mano la limpieza, la descontaminación del templo con reprender la higuera y que se seque, van de la mano. ¿Cuántos templos hay hoy en día? Iglesias, casas, personas que por fuera quieren dar a entender de que están con fruto, pero sus hechos no lo demuestran. Que Dios nos ayude, porque muchas veces el Espíritu de Dios lo contrastamos de tal manera que terminamos secándonos como una higuera por dentro. La fe emuná está rodeada de principios espirituales en este relato bíblico, así. Debemos de ser de pensamientos hiperbólicos, es decir, exagerar en lo que creemos. Era una costumbre judía israelita usar exageraciones o hipérboles para enfatizar una verdad o principio espiritual. La fe emuná no es de diminutivos o de mediocres. Las montañas se quitarán al paso de un gigante de la fe doctrinal. Emuná, testificando de la grandeza de Dios como lo hizo Israel en el desierto. Recordemos el relato que Jesús le dice a los discípulos: así como yo tuve fe, maldije la higuera y al otro día pasamos y ya está seca, así también yo les digo que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le pueden decir a las montañas, quítese de aquí para allá, de allá para allá, y se quitará. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orando, testificando, clamando, buscando. Mire que son puros gerundios. Y es interesante que una vez predicando a inicios del 2019, le predicaba a la iglesia y les decía del poder de la fe que mueve montañas, cómo mover montañas literalmente con la fe. Y les colocaba a ellos un video donde el que está grabando va como en un carro y el carro va en movimiento y está tomando una montaña. Y en la medida que él va andando en el carro, la montaña parece que se estuviera moviendo. Y realmente lo que están haciendo es que están pasando la montaña por un lado. Es interesante que eso es lo que está diciendo Jesús con sus hipérboles. Los hebreos exageraban conceptos, ideas, para dejar una enseñanza con fortaleza. Jesús les dice: ustedes pueden mover montañas, pero con una fe de gerundio, perseverando, clamando, buscando, intercediendo. Lamentablemente nosotros como latinos occidentales creemos que no es sino una oración en el momento, en el presente. En otros casos se prende una velita, se coloca para que la velita interceda por mí y la persona sale y se va y la que tiene el trabajo es la velita. Pero no nosotros. Así ninguna montaña se va a mover. Así ninguna montaña se va a quitar de nuestro camino. Pero la idea es que uno puede ir moviéndose con fe y por fe, orando y moviéndose, clamando y moviéndose, buscando y moviéndose, y la montaña va siendo cuarteada, la montaña va siendo rodeada y va pasando. Cuando menos pensemos, por estar orando y moviéndonos en fe, es que vamos a ver que la montaña pasó a otro lugar.
También es muy importante usar el gerundio hebreo para orar, es decir, mantenernos orando no como en el pensamiento griego occidental que creemos que con orar es suficiente en presente y listo. Veamos parte del texto anterior en la versión hebrea de la Biblia como dice ante el tema de la oración en Mateo 7, 7, 8. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 vamos a leer la versión Kadosh de la Biblia, que es una versión hebrea. Mire cómo dice: permanece pidiendo y te será dado. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá para ti. Porque todo el que permanece pidiendo recibirá. Aquel que se mantiene buscando encontrará. Y para aquel que sigue llamando, la puerta se le abrirá. En esta versión K2 se puede observar la importancia que es una fe emuná en gerundio y no solo en presente. Clamando, buscando, tocando, gritando, ayunando, vociferando, es decir, arrodillándonos, cayendo de rodillas y perseverando. Y de esa manera las montañas se moverán. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, le está diciendo, coloca tu fe en gerundio, ven al lugar que te voy a buscar, que te voy a entregar. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, fueron muchas las montañas que él vio pasar a sus ojos, y él las iba pasando, rodeando, hasta que llegó a la tierra prometida donde recibió todas las bendiciones de Dios. ¿Dónde está nuestro problema? Nuestro problema es que nuestra fe es intacta, nuestra fe es quieta, nuestra fe es lúgubre, nuestra fe es muy religiosa. Y por ser tan religiosa es que no aparece la bendición de Dios para nosotros. No hay gerundio, no hay perseverancia. En cambio aquí el texto de Mateo 7, 7 al 8 nos dice que es con gerundio de fe emuná que alcanzamos las cosas. Y el tercer principio es estar en comunión con las personas y el entorno que nos rodea, para que la oración no tenga estorbo y se quede solo en el techo y no se pase para los mismos cielos a la presencia de Dios. El perdón tanto preventivo como curativo es menester para disfrutar de una sana doctrina de fe emuná. Aquí es otro concepto interesante que está entremezclado entre la maldición de la higuera, purificación del templo, confirmación de la sequedad de la higuera y ahora el perdón en medio de la oración. Creo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, poder tener fe emuná, pero también acompañada de perdón. Y ese perdón va en dos vías, perdón preventivo y perdón curativo. El perdón preventivo es cuando yo tomo iniciativas para evitar conflictos, evitar problemas, evitar dificultades. Como cuando los papás le ponen a los tomas de energía unos cositos para tapar los huecos porque tienen niños pequeños. Y esos niños pequeños pueden meter agujas o cosas en esos huequitos y se electrocutarán. Papá y mamá utilizan un perdón preventivo al tapar esos huequitos para que el bebé no les electrocute y así prevenir un accidente. El perdón preventivo es más barato, duele menos y previene. El perdón curativo es dejar así el toma de energía, que el niño meta lo que quiera ahí, que se electrocute y después duele más, cuesta más y el daño es muy grande. Asimismo, el Señor está diciéndole a sus discípulos, perdonemos preventivamente, para que cuando oremos a Dios, al Padre, las cosas sean dadas, se nos den, recibamos la provisión de Dios, recibamos la bendición de Dios. Principios espirituales que van uno de la mano del otro. Pregunta, cuando oras e intercedes o pides por algo, ¿lo haces solo en el presente o te sostienes en un gerundio intercesor? Como la viuda ante el juez, que al final le hizo justicia después de muchos ruegos. No olvidemos ese texto donde la mujer viuda le dice al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice el texto que era un gerundio, estaba constantemente hasta que el juez dice, no me aguanto más esta mujer, le haré justicia para que se quite de mí este problema. Inmediatamente Jesús dice, ¿no hará mejor el Señor con ustedes?
Si se sostienen y le piden al Padre en gerundio, vamos a concluir. Cuando ejercitas tu fe por medio de la oración, ¿solo lo haces en tiempo presente o desarrollas una fe poderosa en gerundio constante y perseverante para recibir? No olvidemos que cuando Daniel recibe la respuesta de parte de Dios en el capítulo 10 de su libro, Daniel lleva 21 días orando en gerundio. Miren ustedes, si un siervo de ese talante como Daniel se demoraron 21 días para traerle su respuesta, ¿cuánto pueden demorarse con nosotros? Pero hay que perseverar, hay que estar en gerundio. Las autoridades del templo habían establecido una especie de mafia religiosa, la que recibía enormes ganancias de transacciones fraudulentas. Al limpiar el templo, en cumplimiento de Malaquías 3:1 al 3, Jesús demostró dramáticamente su autoridad mesiánica emuná de gerundio. La mata, el árbol del templo, había que limpiarlo, había que podarlo, había que quitarle las hojas secas para que no se terminara de dañar todo, ¿sí? Pues el higo, la higuera que Jesús maldijo se secó, pero en este caso el templo Jesús no quería que se secara igualmente. Por eso la podó, la limpió, la santificó y la recuperó. La lección positiva que se puede extraer de la maldición de la higuera es el poder de la oración con fe emuná gerundial. Un monte es símbolo de un obstáculo, un impedimento o problema insalvable. La fe es la llave que libera los recursos del cielo para afrontar cualquier situación. Hay que sortear las montañas, hay que rodearlas con oración, hay que hacerle el quite a los picos que no nos dejan crecer hasta que podemos ver detrás de nosotros montañas, dificultades, problemas y seguir adelante hacia los objetivos que tenemos. A partir de eso, Cristo le enseñó a orar con fe a los discípulos. Puede aplicarse a la fe poderosa con que son dotados todos los cristianos verdaderos y que hacen maravillas en las cosas espirituales. Nos justifica y así elimina montañas de culpa que nunca se volverán a levantar en juicio contra nosotros. ¿Cuántas montañas tuvo que quitar el Señor de nuestro corazón para que pudiéramos recibir sanidad interior, perdón interior, restauración interior y tener comunión con el Padre? Nos justifica y así elimina montañas de culpa que nunca se volverán a levantar en juicio contra nosotros. Purifica el corazón y así elimina montañas de corrupción y las allana ante la gracia de Dios. Una diligencia grande ante el trono de la gracia es orar por el perdón de nuestros pecados y preocuparse por esto debería ser nuestro afán diario. En ese orden de ideas, querida iglesia, queridos amigos, colegas, compañeros, la fe emuná en gerundio es poderosa, es poderosa. Una de las cosas que me llama mucho la atención de nuestra cultura latina occidental es que la oración para nosotros es un tema religioso, mientras que la propuesta del Nuevo Testamento, de Pablo, de los apóstoles, es que la oración se nos convierta en una disciplina de vida, como en un ejercicio, como cuando aprendemos a ir al gimnasio y hacemos ejercicios. Qué rico que nuestra oración también sea un estilo de vida, no un asunto religioso. Termino para que oremos diciéndoles que es tan importante esto que la oración para nosotros se debe convertir entonces en algo que nos da y nos nutre espiritualmente. Día tras día, el día a día en oración, y si esa oración tiene gerundio, todavía mejor, más importante todavía. Uno de los errores que hemos cometido como iglesia es decir que la oración es un don. Error de todo error. Decir que la oración es un don implica situaciones muy complicadas porque algunos van a decir, yo no tengo ese don, entonces yo no oro, que ore el pastor por mí, que ore la hermana que ora tan lindo por mí, etc. No, la oración no es un don, la oración es una disciplina cristiana que todo creyente tiene.
Que unos la desarrollan más que otros es una realidad. Pero créame, querida iglesia, congregación, amigos, hermanos, colegas, la oración debe ser primordial. Debe ser primordial. Si la comunicación es el alma del amor, la oración es el alma de la comunión con Dios. Y si a eso le sumamos el gerundio espiritual, mejor. Ayúdanos pues, Señor, a tener disciplinas, ejercitarnos en oración para alcanzar, oh Dios, tus bendiciones para nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el poderoso gerundio de la fe emuná en nuestras vidas. Ayúdanos a desarrollar, Señor, disciplinas de oración, disciplinas de fe en gerundio, multiplicando, perseverando, orando, clamando, buscando, tocando, Señor, para que lleguemos allá a las puertas del cielo y seamos escuchados. Gracias por tu palabra. Bendigo cada amigo, cada amiga, cada familia que nos sintoniza en nuestra señal. Concede las peticiones del corazón de todos, Señor, y ayúdanos a dejar de ser religiosos, a dejar de orar de forma religiosa y buscar tu rostro con todas nuestras fuerzas. Quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Confraternidad La Floresta.